y ex parlamentario como es el doctor Natalian Primo. Y esto resulta tanto más interesante que en el Comercio del día de hoy hay un artículo firmado con él que tiene el don de hacer claros temas complejos, como son con frecuencia los temas jurídicos, y en este caso se trata de una comparación entre el control de constitucionalidad tal y como se practica en España y tal como está establecido constitucionalmente en España y en el Perú. El tema tiene que ver con la razón por la que queríamos conversar con él antes de leer este artículo, puesto que hemos tomado conocimiento de un auto publicado por el Tribunal Constitucional en respuesta a una solicitud que había sido presentada por la Presidenta de la República para que se aclare los alcances de una sentencia del mes de agosto que definía los términos en que el Ministerio Público puede investigar a la Presidenta de la República. Doctor Natalian Primo, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto como siempre. Gracias, doctor. Esperamos que la próxima vez pueda venir. Sabemos que hoy era un día complicado para usted, pero realmente apreciaríamos poder conversar ampliamente con usted acá presencialmente. En este caso, lo sé, no ha sido posible. Ahora bien, estamos ante un auto que se ha publicado hoy, a pesar que lleva fecha del 9 de este mes, en donde se declara improcedente la solicitud que había sido presentada por la Presidenta de la República para que se aclare los alcances de una sentencia sobre los límites dentro de los cuales se puede investigar al jefe de Estado. Lo que a mí me llama la atención, por eso quisiera que comience explicándome algo procesal. ¿Por qué es que se declara improcedente por considerar que la señora Boluarte no es parte de este tema, sino como dice el texto, ha sido incorporada como tercera y no como parte, y es esa la razón procesal, procedimental, si cabe, por la cual se ha declarado improcedente su solicitud de aclaración? Sí, Fernando, mire, esta resolución tiene dos alcances. En primer lugar, los pedidos de aclaración solamente los pueden formular las partes en litigio. Y las partes en litigio, en un proceso competencial, en este caso era el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, el Ministerio Público. Lo que pasa es que la señora Presidenta de la República se apersonó al expediente adicionalmente como una parte interesada. Y en esa condición ha formulado este pedido de aclaración que el tribunal correctamente ha declarado improcedente. Pero sin perjuicio de ello, el tribunal de oficio ha, complementado o aclarado su resolución, su sentencia, mejor dicho. Tú recordarás, Fernando, que en la sentencia se estableció que el Ministerio Público podía, en esta etapa de investigación que incluía la presidencia, llevar adelante ciertas diligencias. Sí. Y entonces se estableció, por ejemplo, que podía ser la persona que ejerce la presidencia convocada a la fiscal, por el fiscal de la Nación, para que dé su declaración. Pero que esas citaciones no podían superar el número de 2. Así es. Porque si no, en el fondo, se hacía pues una cosa realmente reiterativa que ya iba más allá o era contraproducente a la situación y al ejercicio de los derechos que tiene el presidente. Entonces, como en esa resolución se estableció que también se le podían pedir documentación, ¿no?, a quien ejerce la presidencia, esta resolución del tribunal aclara que ese pedido de información también se limita a 2 pedidos, o sea, a 2 oportunidades, no a 2 documentos, sino sí, a 2 oportunidades en las cuales el Ministerio Público puede hacer esos pedidos, con el objeto claramente de no tener todos los días haciendo requerimientos y en el fondo, diríamos, desnaturalizando lo que la propia sentencia del tribunal ha contemplado al disponer
son solo ciertas actuaciones las que se pueden llevar a cabo respecto a quien ejerce la presidencia. De acuerdo, entonces si es que lo he comprendido bien, la presidenta Dina Boluarte a título personal no es parte, incluso se dice de ella en el párrafo 5º que doña Dina Boluarte Segarra fue incorporada en el presente proceso competencial en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso. En tal sentido, al no contar con la condición de parte, la solicitud presentada es improcedente. Llama la atención que la respuesta sea bastante seca, porque eso ha debido ser previsible, ¿no? Usted dice que era un conflicto competencial entre el Ejecutivo y no la persona de la señora Dina Boluarte. Cualquier abogado constitucionalista hubiera podido darse cuenta de eso, ¿o no? Porque es bastante breve este auto y bastante lapidario, ¿no? Bueno, es que es muy clara la normativa, ¿no? O sea, en un proceso en el cual hay partes en litigio, en este caso el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, hay terceros que se pueden, diríamos, incorporar a ese proceso en tal condición, porque son amigos curiae, amigos de la Corte, porque tienen algún tipo de interés, pero esa intervención que puede coadyuvar en la defensa de una de las partes, no las convierte, en parte, ni le da las atribuciones que una parte ciertamente, ¿no? sí. Claro. Ahora bien, como usted lo ha explicado, sé que lo he entendido bien, esto termina siendo una aclaración de oficio. O sea, como es improcedente la solicitud presentada por la señora Boluarte, la aclaran de oficio, no a su pedido, y dicen, este tribunal ha enfatizado que la Fiscalía de la Nación se encuentra habilitada solo para realizar aquellos actos de investigación que resulten urgentes, inaplazables, estrictamente necesarios, y siempre que las circunstancias del caso concreto lo ameriten, y respetando además la dignidad del cargo presidencial. Y se cita el fundamento 128 de la sentencia de autos, ¿no? Así es. De acuerdo. Muy bien, entonces hemos tomado nota que se ha declarado improcedente la solicitud presentada por la persona Dina Boluarte y se ha procedido a una aclaración de oficio afirmando, como lo ha dicho usted, que el Ministerio Público puede iniciar investigaciones preliminares e incluso someterla hasta 2 interrogatorios. Dicho esto... Y 2 requerimientos de documentación. Claro, sí. Por otra parte, muy recientemente hemos recibido un documento del presidente del Consejo de Ministros, el doctor Eduardo Arana, que se presenta como descargos presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones por las afirmaciones que se hicieron sobre un eventual irrespeto de la neutralidad que le corresponde a él. Y esto a propósito de un comunicado que no llevó firma, se llamaba pronunciamiento, no sé desde cuándo se llaman pronunciamientos, documentos de este tipo, pero en fin, ese es el nombre, y el membrete de la presidencia del Consejo de Ministros para impugnar que la fiscal de la Nación de ese día, la semana pasada, sostuviera que el partido político Fuerza Popular debería ser considerado ilegal y, en consecuencia, perder el derecho a participar en las elecciones. El señor Arana manifiestamente hizo publicar un comunicado que en el jurado especial han podido interpretar como eventualmente violatorio de la neutralidad electoral. ¿Su opinión sobre este tema? Mire, yo considero que era innecesario el comunicado del presidente del Consejo de Ministros, pero no considero que haya incurrido una causal de afectación a la neutralidad, porque ese comunicado, diríamos que es una opinión abstracta sobre el uso, desde mi óptica, bastante arbitrario de la fiscal suspendida, para a estas alturas del partido iniciar la demanda de exclusión de un partido político por la causal de conductas antidemocráticas. Yo sinceramente le digo que si yo hubiera estado en los zapatos del señor Arana, yo no hubiera emitido ese comunicado, ¿no? Pero me parece un poco exagerada
la reacción del jurado en el sentido de considerar que se ha vulnerado la neutralidad electoral, porque en rigor lo que ha hecho el señor Arana es emitir una opinión, con la cual podemos discrepar o no discrepar, pero no es que ha dicho, bueno, no ha hecho un acto de propaganda, no ha hecho un acto de, digamos, proselitismo, que es lo que justamente sanciona la ley respecto a los funcionarios públicos. De acuerdo. Y hablemos entonces, para culminar, doctor Natalia Primo, sobre el tema del control constitucional. El día lunes, me parece, usted ha concedido una larga entrevista al Comercio, en donde dice que si hubiera sido congresista, usted no hubiese votado la ley de amnistía. Quisiera que nos explique por qué. Usted, que es insospechable de ser una persona vinculada a las corrientes de izquierda. Y también afirma que no le parece razonable que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera que nos explique por qué esa doble afirmación y, en el contexto de la respuesta que nos dé, conocer su opinión sobre el control difuso que algunos jueces han decidido aplicar o lo piensan hacer por considerar que la ley de amnistía no es constitucional y ejercer el derecho que se les da de ejercer este control difuso justamente. Explíquenos, por favor, el problema. Bueno, y cuál es su opinión. Las tres preguntas que me hace usted, que me formula usted, me van a obligar a hacer una respuesta un poco amplia. Sí. Mire, las leyes de amnistía lo que buscan es solucionar un problema político. O sea, la ley de amnistía es una ley política que busca, diríamos, generar un clima de tranquilidad y de paz política. En esa óptica, a esta altura del partido, realmente esa ley de amnistía no cumple, desde mi óptica, su sentido. Además, que hay, diríamos, casos que han sido ya objeto de condena, ¿no? Y si respecto a un condenado se le quiere, diríamos, dar la gracia del indulto, eso es lo que correspondería, pero eso no le corresponde al legislativo, sino al ejecutivo. Y la ley, además, está, para mí, redactada, como lo digo en esa entrevista, bastante, diríamos, groseramente. O sea, puede ser una operación con bisturí, es una suerte de operación con serrucho, ¿no? Ahora, yo entiendo que se quiere dar una solución a una situación de casos que tienen larga data, se habla de juicios que tienen 30 años sin resolver, lo cual verdaderamente también es algo que no se puede aceptar, ¿no? Pero en lo personal, y no es por un tema de posición política, simplemente siempre he sostenido eso, ¿no? Y igual como en el tema de la Corte. Yo creo que el tema de la Corte, en un país en el cual tiene un sistema judicial tan, de verdad, poco previsible, ¿no? El tener la posibilidad de recurrir a una instancia supranacional es importante. Yo me pregunto qué hubiese ocurrido si el golpe de Estado del señor Castillo hubiese tenido éxito. Estoy seguro que muchas personas que hoy día plantean retirarse de la Corte serían las primeras que estarían haciendo cola ante la Corte, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí creo que hay que repensar la Corte. O sea, creo que se ha ido... Mire, la Corte se crea con ciertas competencias y cierta forma de actuar, y la Corte misma se da ella misma un reglamento en el cual va, diríamos, ampliando sus competencias y incluyendo una serie de figuras que son por lo menos discutibles en cuanto a lo que ha venido existiendo y funcionando, ¿no? Yo sí creo que el Perú debería, a nivel de la Asamblea de la OEA, plantear que se repiense el funcionamiento de la Corte, porque sí creo que la Corte en estos casos se ha extralimitado. Comprendemos. Brevemente sobre el tema del control difuso, por favor. ¿Cómo no? Mire, el control de constitucionalidad lo que busca es que haya una concordancia de las normas con rango de ley con la Constitución. Es decir, que las normas inferiores
no transgredan la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo hay, digamos, 3 sistemas, pero de mayor relevancia son 2, el sistema americano y el sistema europeo. El sistema americano es el que le encarga al Poder Judicial ese control. Se llama difuso porque cualquier juez, en el trámite de un proceso, si considera que para resolver la causa y aplica la ley, esa ley vulnera derechos constitucionales o afecta principios de la Constitución, la puede inaplicar. Obviamente, estamos hablando de un Poder Judicial, como el que funciona en Estados Unidos, de altísima respetabilidad, en el cual además hay un principio que es el principio del stare decisis, es decir, del precedente vinculante. En contraposición al sistema americano, existe el sistema europeo, llamado europeo, kelseniano, austríaco o concentrado, que es el que crean los tribunales constitucionales y le encargan en consecuencia ese control de constitucionalidad a un órgano ad hoc que no forma parte del Poder Judicial, que es el encargado de revisar si una ley debe mantenerse en el sistema jurídico o debe ser expulsada por ser inconstitucional. De acuerdo. Entonces, en el Perú, como siempre queremos tocar todo, tenemos sistema americano y tenemos sistema europeo. El sistema americano nuestro se incorporó en el Código Civil del año 36, aunque realmente empezó a funcionar recién en 1963 con la Ley Orgánica del Poder Judicial y fue suspendido en el año 68 por el gobierno militar del general Velázquez. Sí, pues, muy bien. ¿No? Entonces, en el año 79, con la Constitución 79, se reimplanta el control difuso, pero a su vez, como consecuencia de la influencia de la Constitución española del año 78, se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales. De acuerdo. Muy bien, doctor, tenemos que invitarlo a que venga usted, por favor, cuando tenga tiempo para que nos explique con más detalle esto, porque es un tema fundamental y que va a seguir estando presente en el debate público.